Muchas gracias, Amanda, José Gabriel. Muchas gracias por tu presentación y dar inicio a esta tercera edición del ERA, Evento Regional Actuarial, que con mucho gusto hemos organizado entre estas 10 asociaciones. Quiero agradecer y tengo el honor de presentar el primer bloque de exposiciones para este evento. Este primer bloque es de inteligencia artificial y me voy a permitir presentar a los expositores que estarán en este bloque. El primero de ellos es Rodrigo Aburto. Rodrigo Aburto es actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un máster en inteligencia artificial, máster en transformación digital y certificado por AWS en servicios de la nube e inteligencia artificial. Actualmente es líder especialista para el sector asegurador para México en Amazon Web Services y fue director de estrategia en una empresa global de seguros y fue socio de la práctica de seguros en firmas Big Four. Y Rodrigo Aburto, bienvenido. También va a estar con nosotros Gabriel Romeo. Es graduado de Ciencias Actuariales por la Federal University of Sao Paulo. Actualmente está cursando una maestría en Finanzas, Riesgo y Ciencias Actuariales en la University of Sao Paulo. Trabaja como consultor de soluciones de negocios en Fidelity Information Services, FIS, y previamente se desempeñó como analista actuarial en Porto, adquiriendo experiencia sustancial en el sector de seguros. Es experimentado en el análisis de datos, programación, desarrollo web y herramientas actuariales como FIS Insurance Risk Suite, también conocido como Profit. Gabriel, bienvenido, muchas gracias. Finalmente, estará con nosotros Florencia Proverbio. Es branch manager en la oficina de Genri en España, con sede en Madrid, desde donde dirige las operaciones de reaseguro de vida y salud para los mercados de España, Portugal, Andorra y América del Sur. Por una década, desde las oficinas de Genri en Colonia, Alemania, fue responsable de los mercados sudamericanos y en 2022 adquirió la responsabilidad adicional desde Madrid. Desde su posición gestiona relaciones complejas con clientes, dirige equipos multifuncionales, suscripción técnico, actuarial y comercial, llevando adelante el negocio de reaseguro desde el pricing y análisis de carteras, la gestión de riesgos complejos y da apoyo a soporte a iniciativas estratégicas e innovadoras como los proyectos Compass Motor Underwriting de Genri para los países de habla española y portuguesa. Es actuario de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y finalmente, bueno, también Florencia completó el programa Next Generation of Women in Insurance en el INESE en 2023 y está reconocida como una de las 40 profesionales menores de 40 años destinadas a liderar el sector de los seguros en España. Actualmente es embajadora de Red EWI, donde promueve la diversidad y el avance de las mujeres en el sector de los seguros. Florencia, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar este bloque con Rodrigo Aburto. Quiero recordarles también, bueno, a todos que tenemos habilitado en la parte inferior de sus pantallas el icono de preguntas y respuestas. Por favor, cualquier pregunta que tengan para cualquiera de los panelistas, escríbanla en ese icono. El bloque de preguntas y respuestas estará al final de las tres exposiciones. Al final de estas tres exposiciones, comenzaré a dar lectura a estas preguntas para cada uno de ellos. Entonces, pues demos paso a Rodrigo. Rodrigo, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Juan Manuel, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, si me dan unos segundos. Creo que por ahí ya está listo. Ahí, José Manuel, ¿me puedes comentar si ya se puede ver la pantalla? Ya se está viendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a platicar un poco de lo que es la inteligencia artificial y las implicaciones para nosotros los actuarios. Les tengo una gran noticia a todos, es que si quieren hacer una maestría en inteligencia artificial, ya tienen la mitad de la maestría. De hecho, la parte más complicada, que es la parte matemática, la parte del entendimiento de los algoritmos, que en el caso de mis compañeros, cuando yo la hice, eran la gran mayoría desarrolladores de sistemas y esa parte les costó mucho trabajo. Entonces, creo que es una gran noticia. Y bueno, en mi experiencia profesional como actuario trabajando en estos temas,
la realidad es que el valor que agregamos para este tipo de cuestiones es muchísimo, ¿no? Y bueno, un poco aquí mis contactos por cualquier persona que quiera tener alguna segunda interacción, con todo gusto podemos hacerla. Y bueno, un poco entrando en materia. O sea, un poco yo me quedé con un mensaje de uno de mis profesores en el pasado que decía, bien, ¿qué hacemos los actuarios? ¿No? ¿Qué hacen los actuarios? Y él lo definía con una frase. O sea, lo que hacemos los actuarios y donde estamos es resolvemos problemas complejos en diversas industrias. O sea, claramente nos caracterizamos más por estar en el sector asegurador, pero la realidad es que donde hay un problema complejo, ahí hay un actuario. En todas las industrias, en todos los países. Y ahora con este tema de los datos, que ya se mencionaba justo en la exposición inicial, con todos estos temas de inteligencia artificial, pues ahora somos todavía mucho más relevantes de lo que éramos en el pasado. Y bueno, ¿y por qué tenemos que resolver este tipo de temas complejos? Pues bueno, porque por toda esta naturaleza matemática del universo de problemas multivariables, tenemos que diseñar y hacemos muchos modelos, utilizamos diversas herramientas de trabajo, que aquí tenemos varios retos que ahorita lo vamos a ver, y el tema de los datos que ya se mencionaba en un momento. No voy a profundizar en el tema de datos porque hay una exposición específicamente para eso, pero realmente el gran valor que agregamos nosotros como actuarios y donde dejamos de ser matemáticos teóricos a poder agregar valor al negocio es gracias a los datos. Entonces, básicamente con este contexto, pues claramente tenemos un reto que ya se mencionaba anteriormente, es que la cantidad, todavía hoy, la cantidad de tiempo que dedicamos los actuarios al procesamiento manual de información es muy alto. Un poco hay diferentes fuentes, puede cambiar dependiendo de la madurez y del país, entre un 30, 40, un 50. En algunas compañías, con algunos colegas, me decían, Rodrigo, te quedaste corto. O sea, nosotros en esta compañía dedicamos más del 60% solamente a procesar y a identificar y a cuadrar datos. Pero en cada área, y no es un tema nada más de la parte actuarial, también en el área financiera pasa, también en las áreas comerciales sucede. Tenemos información desagregada en diversos datos, en diversos lugares, y como les comentaba, no voy a profundizar en esto, pero la inteligencia artificial nos está ayudando a mejorar este tema. Y tenemos otro reto muy grande, que es el uso de las herramientas. Este dato es muy interesante, oye, todavía utilizamos Excel para todo. Desde el punto de vista de los que manejamos ya herramientas avanzadas de temas de inteligencia artificial y de datos, decirles que hoy utilizar Excel es el equivalente a hace 30 años utilizar papel. O sea, si no trabajamos en un Excel, imagínense que es como si antes se trabajara en papel a mano. Ese sería el equivalente. Y bueno, evolucionamos un poco utilizando ya el estudio Visio de R, o utilizamos Python, que ha crecido también esta evolución desde hace algunos tiempos. Ya cada vez se utiliza Python, ya es la herramienta o el código del lenguaje más utilizado a nivel global, no solamente para los actuarios, sino en el mundo, y con unas claras limitaciones cuando utilizamos este tipo de herramientas que vienen ligadas al tema de trazabilidad, de control, seguridad de la información, también el acaparar información por personas, que eso luego compromete la operación de algunas compañías, no nada más en las compañías de seguros, pero hay muchas historias donde información muy relevante, modelos se quedan atrapados en las computadoras de algunas personas, comprometiendo y de forma muy importante la seguridad de la información de estas compañías. Y aquí tenemos un reto muy importante. Y aquí es donde nos ayuda ya la inteligencia artificial. Y un Perdóname, poco, Rodrigo. sí, Disculpa, por alguna razón la parte derecha de tu presentación no se ve bien. No sé si gustes bajarla y volverla a a ver, compartir para que algo a- pasa ahí, se está, ahora, José Manuel, no, ¿se ve mejor? hay algo ahí que bloquea como algunos cuadros o objetos, como si hubiera objetos encima de la lámina. Creo que Ah, si, quizás si la bajas y la vuelves a compartir se pueda corregir. a ver, déjame ver. Ahora, ¿se ve mejor? No sigue habiendo un cuadro ahí que, Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Una disculpa. no, no te preocupes, adelante. Tenemos un poco de tiempo. Ahora, José Manuel, No, algo pasa ahí. Hay unos objetos que bloquean la... estoy tratando de moverlos. ¿No? Ahora, Sigue habiendo uno ahí, pero
Pues ¿Se ve no sé si mejor? gustes continuar porque Ok, sí, no digo, si parece se ve la no. mayoría, sí, para no, sí, Sí, no lo que no se ve es descomponer. la parte inferior derecha. Ahí hay un cuadro que está bloqueando la imagen. Ok, bueno, trato de platicarlo y si no, ahorita voy a poner más foco en esa parte. Y bueno, Listo. un poco, como les comentaba, de temas de inteligencia artificial, hoy hay tres grandes términos, que es el tema de Machine Learning, que yo sé, esto se maneja en el lenguaje corporativo, yo sé que al final todos los demás son un subconjunto del Machine Learning, pero normalmente en el tema corporativo se utilizan estos tres términos, el tema de Machine Learning, que normalmente se refiere a la parte más pura, la parte del uso de algoritmos de regresión, etcétera, que eso para nosotros es, pues lo vimos desde el primer semestre de la carrera. El tema de inteligencia artificial generativa, que es la que donde nos ayuda a generar justamente imagen, textos, que ahorita vamos a ver ejemplos específicos, y el tema que es un poco más nuevo en aplicaciones empresariales, que son los agentes de inteligencia artificial. ¿Dónde podemos aportar aquí los actuarios? Pues claramente en el entendimiento de los algoritmos y en la parte de la explicación de los resultados, que eso en otras profesiones prácticamente no existe. Ya se comentaba también en la exposición inicial en poder explicar sucediendo dentro de la máquina y poder tener le llamamos nosotros el human in the loop, que es que el humano revise que la calidad de la información y de los resultados es el correcto. Y déjenme poner un par de ejemplos muy tangibles de en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa. Es un ejemplo muy claro, que esto es una solución ya operable, donde se hace una suscripción por parte de la inteligencia artificial de forma masiva. Todas estas son ubicaciones donde ya en unos segundos hace la presuscripción de cada uno de estos casos conforme información que se cargó previamente. Bueno, y nada más la inteligencia artificial filtró también esa información. Aquí lo que hace este ejemplo es que nos señala aquellas, digamos, casos que tienen cierto riesgo. Y en ese caso donde tiene cierto riesgo, la inteligencia artificial revisa lo que son las imágenes y nos dice, este caso tiene riesgo. ¿Por qué? Porque en la imagen podemos ver que tiene ciertos factores que pueden generar una fuga, una inundación, y nos lo marca la inteligencia artificial. Y además va a fuentes externas para decirnos, esta ubicación está cerca de un lago, cerca de un río, y puede cuadrar con lo que es el apetito de riesgo que ustedes conocen muy bien y definen muy bien. Y además va a los diversos sistemas core y trae lo que es el historial de reclamaciones, entre otra información que deseemos revisar. Entonces, esto lo hace en segundos, esta aplicación de inteligencia artificial generativa, y también realiza la tarificación. Y realiza la tarificación no como una calculadora, como normalmente lo hace, sino poniendo lo que son las reglas y haciendo con todos estos elementos, hace una estimación de la suscripción en donde ya una persona, ahora sí el suscriptor, pues selecciona cuáles son las coberturas que quiere, puede realizar diversos ajustes y posteriormente se da a la emisión de la póliza. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de una compañía de seguros, ¿cuánto tiempo le tomaría a un suscriptor o a un actuario revisar toda esta información, ir a los diversos sistemas y poder concentrarla y poder hacer una suscripción de forma masiva? Como les comentaba, aquí se suscribieron varias ubicaciones al mismo tiempo y bueno, solamente una en la vida real podría llevarnos bastante tiempo, ¿no? Otros casos donde también la inteligencia artificial generativa nos está ayudando es en identificar imágenes y operaciones sospechosas. Como ustedes saben, y es algo que está sucediendo en el mundo, es la falsificación o la manipulación de documentos para reclamaciones, para emisión, para el tema de reclamaciones de gastos médicos. Entonces, a través de la inteligencia artificial generativa, nos puede ayudar a identificar justamente cuáles tanto operaciones sospechosas como imágenes, documentos, si estos fueron manipulados. Entonces, estos son ejemplos muy tangibles de algunas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, pero ¿cómo llegamos a esto? Al entendimiento de qué está pasando con la inteligencia artificial generativa, y aquí es donde nosotros agregamos mucho valor. Por ejemplo, se habla mucho de los modelos de los LLMs, los Large Language Models, que esos modelos están diseñados solamente para texto, para poder recibir texto y regresar texto. Y tenemos los modelos fundacionales, que esos modelos son los que ya nos ayudan a generar no solamente texto, sino también nos ayudan a generar análisis, a generar imágenes, a generar sonido, código, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, aplicaciones inclusive, donde ya podemos generar aplicaciones y sistemas directamente con el uso de inteligencia artificial generativa
entre otro tipo de análisis. Entonces, aquí hay una primera diferencia que tiene que ver también con el entrenamiento de nosotros, es saber cuál es la diferencia entre un LLM y un Foundational Model. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Es que para poder escoger el modelo correcto que tenemos que utilizar en nuestra organización, pues hay que entender qué tipo de modelo necesitamos y para eso hay que entender el concepto de los tokens. Un modelo de estas características lo que hace es que particiona el texto en lo que llamamos tokens y a través de elementos matemáticos de vectorización, que no es la intención ahora entrar a detalle en esas técnicas, es que el modelo puede acercar o acertar en mayor medida en esa respuesta. Ahora, hay elementos para poder realizar pruebas, hacer revisiones y benchmarks para poder minimizar el riesgo de una alucinación, como lo que nos comentaban anteriormente, o de errores o un modelo que esté desactualizado. Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo es el que necesitamos acorde a nuestro caso de uso? Hoy, muchas personas dentro de las áreas de negocio o que utilizan estas herramientas no pueden contestar esta pregunta y aquí es donde los actuarios, teniendo este conocimiento que tiene que ver con la parte también matemática y de negocio, podemos contestarla con formación. Y por ponerles algún ejemplo, en el caso de AWS, nuestra plataforma donde hacemos los análisis de inteligencia artificial generativa se llama AWS Bedrock. Y en AWS Bedrock tenemos múltiples modelos fundacionales y también LLMs, que son prácticamente estos, y hay más de los que ustedes pueden ver, que tienen cierto nivel de especialización. Y como pueden ver, y aquí estoy poniendo tres ejemplos, en la parte de abajo tenemos los tokens que maneja cada uno de esos modelos. No es lo mismo un modelo que analice una hoja, digamos que si lo ponemos en una equivalencia, que analice una hoja y nos conteste con base al análisis de una hoja, o un modelo mucho más avanzado como los que son de Anthropic, en el caso de los cloud, donde puede analizar todo un libro completo al mismo tiempo. Entonces, aquí la pregunta es, acorde al caso de uso que ustedes estén diseñando o definiendo, o el análisis o el modelo que quieran construir, pues hay que saber qué tipo de modelo hay que utilizar. ¿Qué nos ha sucedido en algunas organizaciones que queremos resolver problemas muy complejos con modelos muy sencillos, lo cual pues no genera un resultado adecuado porque el modelo es sencillo y está diseñado para contestar un chatbot y hacer recetas de cocina cuando queremos hacer un análisis complejo, o al revés? Tenemos un modelo sumamente complejo y queremos resolver cosas muy sencillas, lo cual genera un costo muy alto. Entonces también los actuarios necesitamos saber qué modelo vamos a utilizar, cuáles son los tokens correctos, para qué fue diseñado ese modelo, porque cada uno de estos tiene cierto nivel de especialización y fue entrenado para tener un propósito en específico y utilizarlo de forma correcta y de forma eficiente, desde el punto de vista del uso y también desde el punto de vista del costo. Y pasamos al siguiente punto. Hoy lo que utilizamos en la gran mayoría de las aplicaciones que están disponibles es inteligencia artificial generativa, pero que es general, es genérica. Entonces, ¿cuándo realmente podemos agregar mucho más valor a nuestro negocio y a nuestra organización? Es cuando nosotros sumamos nuestro conocimiento y sumamos nuestra información dentro del propio modelo. Y aquí hay diferentes formas de utilizar estos modelos de forma eficiente. Uno se llama el prompt engineering. El prompt engineering es saber preguntarle a la inteligencia artificial qué queremos para que nos dé las respuestas correctas. El siguiente modelo es el RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, que es donde ya subimos cierta parte de nuestra información, la dejamos encriptada en el caso de Amazon Bedrock, y el modelo lo que hace es que va y lee cosas específicas para poder contestar cosas con base en nuestra información. La ventaja que esto tiene es que en el RAG no tenemos que hacer una modificación al modelo fundacional base, lo cual es eficiente desde el punto de vista del costo. Los siguientes dos modelos, que es el fine tuning y el modelo ya preentrenado, necesitamos hacer una copia del foundational model y reentrenar el modelo para hacer lo propio. ¿Qué es lo que sucede? Es que aunque va a tener más precisión, va a estar mucho más customizado, también es un costo elevado. Son costos elevados porque pues, hay que hacer una copia de un modelo muy grande que fue entrenado con millones y millones y millones de datos que fueron, digamos, generados por ese modelo. Si ustedes quisieran, hay algunas empresas, algunas universidades que quieren generar su propio modelo, es posible, pero es sumamente costoso. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos saber cuál es la diferencia entre estos esquemas para poder recomendarle a la organización lo más viable y económico
y eficiente para nuestra organización. Otra vez, como se mencionaba en la exposición inicial, el tema de la eficiencia es muy importante. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y a mí me gusta explicar el RAG como, imagínense que tenemos el lenguaje natural, hablamos español, ¿no? Pero cuando vamos a la oficina, hablamos con el lenguaje de la oficina y cada empresa tiene su propio lenguaje. Cuando llegamos a casa, que ese es el español, el modelo base sería español. Y el modelo específico del RAG es el lenguaje de nuestra oficina. Cuando vamos a la oficina, hablamos con el lenguaje de ese lugar. Y cuando regresamos a casa, volvemos a hablar solamente español, ya sin ese lenguaje. Entonces es contextual. Así funciona el RAG. Con información propia, información de ustedes, que es la información que vemos aquí en azul, podemos ir y generar también conocimiento externo, por ejemplo, fuentes del INEGI en el caso de México, fuentes de Estados Unidos de datos. Podemos almacenar y tener esas bases de datos con un dominio mucho más amplio y poder hacer que nuestro modelo conteste con base en esa información, inclusive información más actualizada. Y necesitamos hacer la evaluación. En la evaluación, ver la efectividad del modelo tiene un contexto matemático muy alto, muy, muy alto. ¿Por qué? Porque hay una serie de modelos donde evaluamos cuál fue la efectividad de ese modelo, si alucinó, si no alucinó, más lo que les comentaba del Human in the Loop. En algunos casos hay que hacer las revisiones manuales y poder decir si el modelo se equivocó o no, y evidentemente que esto genera un entrenamiento y respuestas más eficientes, o también podemos generar un benchmark. El benchmark donde decimos a la inteligencia artificial, estas son las respuestas correctas o estos son los datos correctos, ve y valida versus ese benchmark y con base en eso, autoentrénate. Todo eso tiene un contexto, como les comentaba, matemático muy profundo, pero más allá de la parte solamente matemática, también de negocio, que ahí es donde nosotros, como les comentaba, agregamos mucho valor, porque no nada más es la parte matemática, sino conectar la parte de negocio, la parte matemática y la parte técnica de tecnología específicamente, ¿no? Así es como funciona a alto nivel el RAG. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer o cuáles son los pasos para seleccionar un modelo de inteligencia artificial generativa que en el caso actuarial también se está utilizando mucho y cada vez está evolucionando más rápido para generar modelos y para generar datos, limpiezas de datos, etcétera? Es por un lado elegir el modelo correcto. Como ya les comentaba, cuál es el tamaño, el nivel de customización, su velocidad, seguridad, etcétera. El costo, la eficiencia acorde a lo que vamos a resolver, cómo vamos a integrar nuestros datos dentro de este modelo, ya sea hacia un RAG o prompt engineering, dependiendo de las necesidades de cada una de sus organizaciones, y sobre todo el tema de controles y una inteligencia artificial responsable, que también ahí agregamos mucho valor junto con el proceso del Human in the Loop, donde tenemos mucho, mucho que agregar como actuarios. Y claramente lo que les comentaba es, por un lado, el uso correcto y responsable de la inteligencia artificial. Por otro lado, también es definir los productos, que también hay un riesgo en el uso de inteligencia artificial y también aquí hay una oportunidad de diseñar un producto de seguros, así como ya existen productos de cyber, el producto del riesgo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque también esto no es infalible como cualquier tecnología, también puede generar algún riesgo y eso también está sujeto a protegerse. Entonces, no solamente es el uso correcto dentro de nuestras instituciones, sino también específicamente en el caso de compañías de seguros y reaseguro, es cuál es un producto para proteger a los sectores de otras compañías que están utilizando masivamente la inteligencia artificial. Los guardrails son aquellos controles que vamos a implementar dentro de estos modelos para que el modelo no conteste, discúlpeme, conteste o no cometa errores y eso hay que programarlo, hay que definirlo manualmente a través de una persona. Y otra vez, aquí es donde las personas agregamos mucho valor para que el modelo esté bajo control. Y una serie de elementos donde también aquí esto es evidentemente generado por personas, desde el gobierno de la inteligencia artificial, asegurarnos que la información es transparente, segura, veraz, justa, que no genera alucinaciones, validar que la propiedad intelectual se cumple, monitoreo y control, etcétera, donde el rol de las personas aquí cambia de ejecutar actividades de sencillas o mecánicas a ejecutar actividades tanto de análisis, de valor y de control. Y bueno, algunas aplicaciones mucho más profundas en el ámbito actuarial.
La plataforma de Machine Learning que se llama SageMaker, ya hay casos, ya se usa masivamente temas de scoring, de modelos de tarificación, predicciones de cancelaciones, de emisiones, renovaciones, el churn, por ejemplo, también ya es una cosa que se puede medir y se puede prevenir con Machine Learning, entre otras. En el caso de Bedrock, que es el tema de inteligencia artificial generativa, es todo el tema de modelación de reservas técnicas, análisis predictivos, lo que les comentaba de reclamos, que aquí se utilizan mucho los modelos tanto Nova, Llama, de Meta y los cloud de Anthropic, que son Anthropic en particular, son los modelos más avanzados y son los que hemos visto que más se están utilizando para las prácticas matemáticas y actuariales. Anthropic, la parte específica digo, Anthropic es la marca y Cloud son los modelos. Y hay otras herramientas que ya son software as a service, como le llamamos nosotros, donde ya podemos generar, extraer información específica de ciertos documentos, hacer análisis con base en esos documentos, cuadrar versus formatos, versus pólizas, versus otros documentación, y eso cargarlo en lo que son los data lakes, que ya de forma mucho más especializada para el tema de seguros ya existen lagos de datos que hablan el idioma del actuario, ¿no? Ya sea el Insurance Lake o el Head Lake, etcétera, ¿no? Y estas son aplicaciones ya muy concretas y tangibles. Y ahora llegamos a lo que es la inteligencia artificial de agentes de inteligencia artificial, que eso, como lo veíamos en la lámina inicial, ya es a ejecutar actividades, ya nos ayuda a ejecutar actividades con un propósito muy claro. Y una de las aplicaciones más claras es en el desarrollo de software. A nosotros, los actuarios, nos encanta programar. Personalmente, yo todavía lo hago. Lo hacía todavía hace algunos meses y años con Python. Bueno, ahora ya dejo que la inteligencia artificial haga los programas por mí. Utilizando este tipo de herramientas, que es por ejemplo, el Amazon Q Developer, es donde tú ya puedes solicitar que estas herramientas hagan los sistemas o las aplicaciones. Entonces, esta es la versión uno y la que les invito a que utilicen es Cairo. Cairo es una herramienta que ya hace las aplicaciones, ya no solamente son prototipos, hace las aplicaciones a nivel producción. Entonces, en lugar de utilizar Excel o R o Python de una forma manual o pequeños programas para hacer cosas muy específicas, pues ya mejor hagamos el sistema. Kiro nos puede ayudar a que eso ya suceda. Entonces, dando nosotros las especificaciones, dándole las guías para poder decir, oye, Kiro, vete por aquí, no, esto no es lo correcto, ahora realiza esa revisión, es que Kiro hace el sistema y lo hace de forma productiva, ya nos deja el sistema listo para operar y no solamente eso, Kiro lo que nos ayuda también es, hace la arquitectura, nos hace la documentación del sistema, también puede ir a revisar los sistemas actuales y revisar qué está haciendo tu programa y documentarlo y revisarlo si es que ya tienen alguna carga inicial o una programación inicial y quién nos ayuda ya a hacer el sistema. Y les voy a enseñar un ejemplo justamente muy sencillo donde a través de un prompt, así como hoy generan Rodrigo, imágenes. Sí, le dígame. tomamos un minutito más. Ah, Muchas perfecto. adelante. Sí, ya estoy cerrando. Justamente nos ayuda ya a generar este tipo de aplicaciones y justamente como ejemplo, miren, aquí con este ejemplo nos está generando ya un login ya terminado. Personalmente estoy desarrollando un sistema de reaseguro porque pues hay muchas brechas en ese tema, entonces mi intención es desarrollar un sistema como prototipo para hacer el punta a punta del reaseguro utilizando Kiro. Y también en la parte operativa nos ayuda a poder controlar diferentes agentes, a poder controlar tanto operaciones, procesos, y esto imagínense para hacer el control de las reservas o la generación de informes y reportes regulatorios. Claramente los agentes nos van a ayudar a resolver esa cuestión, ¿no? Y solamente para cerrar, comentarles que los actuarios somos uno de esos perfiles que ya vivimos en el futuro, porque lo que estamos viendo es que ya no va a existir el modelo tradicional donde tenemos por un lado sistemas y tenemos el negocio. ¿Por qué digo que nosotros ya vivimos en el futuro? Porque somos probablemente la única profesión donde nosotros ya vivimos con la tecnología desde que salimos de la universidad. O sea, ya trabajamos los tres lenguajes, el lenguaje del negocio, el lenguaje de la tecnología y el técnico matemático actuarial. Y esto es un factor de evolución muy importante y estamos más vigentes y es un rol cada vez más importante dentro del futuro del tema de inteligencia artificial y de los negocios. Y con esto cierro y muchas gracias y bueno, atento a las preguntas. Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo, muchísimas gracias por el tema, creo algo que en lo que tenemos que ahondar más como actuarios y pues bueno, tenemos que profundizar, seguir investigando y poner manos a la obra también, que creo que es también lo importante, materializar todas estas nuevas tendencias. Gracias, Rodrigo. Te esperamos al final para las preguntas. Gracias a ti. Y ahora doy paso a Gabriel Romeo con su tema del análisis de datos a la toma de decisiones, la inteligencia artificial en la gestión del riesgo actuarial. Gabriel, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, Ya se está viendo. Adelante. gracias. Bueno, el tópico de hoy es el análisis de datos y decisiones utilizando la inteligencia artificial. Voy a pedir disculpa porque estoy con un resfriado y un poco de tos, entonces es posible que en algunos instantes voy a hacer una tos. Pero bueno, voy a introducirme. Mi nombre es Gabriel, soy actuario, tengo experiencia en el mercado a muchos años. Hoy estoy envolvido en FIS, una empresa que hace soluciones actuariales para el mercado de seguros. Represento la equipo técnica que conoce las soluciones, que entiende las soluciones para presentar las aplicaciones a los clientes. Y hoy lo propósito es a presentar algunos de nuestras aplicaciones para inteligencia artificial, especialmente en dos frentes importantes. Uno es de la IA generativa y otro es de la IA con Machine Learning. Entonces, hoy voy a presentar un poco de esos aspectos. Bueno, tengo un instante. Hoy hay dos áreas claves donde la IA mejora nuestro trabajo. Muchas de esas áreas Rodrigo mencionó ahora poco, pero la parte de análisis de datos es un componente, es una actividad que es muy importante para los actuarios y que hacemos todos los días, pero perdemos mucho tiempo preparando las informaciones para cargar en nuestros modelos. La mejor parte de lo tiempo que tenemos hoy es entendiendo los datos, preparando los datos y no tenemos mucho tiempo para análisis de datos. Yo conozco muchos actuarios, a mí especialmente, que entiendo mucho de los datos, pero no tengo mucha experiencia extrayendo insights de nuestros modelos y de nuestros dashboards. Entonces, una ventaja muy grande de la inteligencia artificial es que podamos extraer más insights rápidamente y de manera más profunda de nuestros datos. Este es una área muy importante que es clave para los actuarios y que precisamos poder practicar más y no estar volvidos específicamente en la preparación de datos. Otro aspecto que es muy importante es entender los padrones que tenemos de nuestros datos y este es un desafío que tenemos también porque las soluciones que tenemos no son muy avanzadas o no permiten que podamos extraer muchas informaciones. Y con la IA podemos extraer más insights de nuestras informaciones de una manera contextualizada, de una manera que es relevante para lo actuario y que nos permite hacer más decisiones. Entonces, la próxima área clave es la parte de lo apoyo en la tomada de decisiones. Eh, Nosotros actuarios tenemos que trabajar con múltiples disciplinas y es muy importante que tenemos un dominio de cada una de las disciplinas, pero hay mucha información hoy para podernos procesar. Y con la inteligencia artificial, especialmente la parte de la inteligencia generativa, podemos extraer más conocimiento
de manera más práctica, de manera más eficiente, más rápida y también hacer más conexiones. Eh, entonces, ese es un aspecto que es muy importante y que la inteligencia artificial está potencializando más para los actuarios. Y con certeza también la parte de resolución de problemas es una parte que también tenemos que hacer como actuarios, principalmente si somos actuarios más seniores o si somos gestores. Este es un aspecto muy importante, pero como gestores estamos muy ocupados ayudando a nuestro equipo, tratando de informaciones con validación de datos y cosas de ese tipo, y no muchas veces tenemos la oportunidad de ejercer nuestra capacidad de hacer decisiones y hacer la resolución de problemas. Entonces, la inteligencia artificial está acá para nos ayudar a hacer mejores decisiones de manera más eficiente y tenemos más también insumos, informaciones para para resolvemos nuestros problemas. Eh, entonces vamos a hablar un poco de la IA y la análisis de datos. La manera tradicional que tenemos muchas veces es seleccionando una variable eh, y este trabajo muchas veces es manual. Es un trabajo que tenemos que toma tiempo, que toma mucho tiempo. Y con la IA podemos explorar esos aspectos de manera más automatizada. No solamente eh, explorar las variables que tenemos disponibles en nuestros datos, mas también identificar las variables que son más relevantes para nuestros modelos. Eh, otra cosa que tenemos también es que probar interacciones una por una. Ese es un método que yo personalmente gosto mucho de hacer, pero tengo certeza que yo paso mucho tiempo haciendo eso eh, y no tengo mucho tiempo de hacer múltiples simulaciones. Con la inteligencia artificial y modelos actuariales más avanzados podemos hacer miles de combinaciones en pocos minutos, en pocos días, en pocas semanas. Eh, y también hay muchas, a veces semanas o meses de interacción, entendiendo un nuevo modelo, implementando un nuevo modelo, y con soluciones actuales de IA podemos ocupar algunos días apenas y obtener insights de manera más eficiente. Y por tanto, tenemos algunos desafíos utilizando la manera tradicional de trabajar con modelos de análisis de datos y con la inteligencia artificial tenemos algunas ventajas. Para eso quiero introducir nuestra solución, la solución que FIS tiene para darles un contexto de cómo podemos utilizar mejor eh, la inteligencia artificial para nuestro trabajo del día a día del actuario. Prophet es una solución completa actuarial, tienes múltiples soluciones, cada solución es una librería o un componente o un software. eh, y cada librería tiene la capacidad de hacer una actividad actuarial que es muy relevante. Entonces, si tienes que hacer modelos de vida de largo plazo, de reservas, de gestión de capital, de NIFTY C7, tenemos una librería para esto. Claro que en nuestro día a día tenemos entonces muchos aspectos que tenemos que entender. Si somos gestores, tenemos que entender muchas veces todas las conexiones entre estas actividades actuariales. Y para eso introducimos dos nuevas soluciones eh, que pueden permitir que podamos aprovechar los datos que tenemos y las informaciones que tenemos en nuestros modelos para extraer mejores insights y tenemos mejores insumos e informaciones para tomar más decisiones. Uno de ellas es Predictive Analytics, que es una solución de Machine Learning. Es una solución que trae modelos supervisionados, no supervisionados, donde podemos simplemente traer algunos datos y los modelos toman cuenta de extraer informaciones, de juntar las informaciones y nos providenciar insights
de manera práctica y de manera que nos permita tomar decisiones más eficientes. Claro que hoy los modelos de IA generativa también son muy útiles y por eso también tenemos un asistente de IA con base en modelos como de OpenAI o Anthropic, que nos permiten enfocar específicamente en cómo preparar nuestros modelos, cómo podemos específicamente eh, extraer insights de esos modelos, qué informaciones tenemos, cómo podemos interpretar mejor y qué decisiones estas informaciones pueden nos ayudar a tomar. Entonces, quiero primero introducir la IA generativa que tenemos. La IA generativa es conocida como FIS IA Assistant, IA Assistant, que es un asistente, es una herramienta inteligente de apoyo que tiene el objetivo de nos traer informaciones actuariales e informaciones de nuestros modelos específicos para que los actuarios puedan entender mejor o qué están utilizando y cómo pueden mejor utilizar. Todos acá probablemente ya pasaron mucho tiempo consultando un manual, una legislación, eh, buscando con apenas la mejor solución que teníamos anteriormente, era la opción de control F, de busca de palabras y llaves en manuales. Y hoy con ese modelo de IA, podemos consultar no solamente los manuales que nos traen informaciones importantes sobre los modelos, cómo podemos implementarlos, como también nos trae informaciones actuariales, informaciones que nos permiten entender qué estamos visualizando o qué estamos utilizando y también cómo podemos interpretar los resultados para tomar mejores decisiones. Es una solución también que permite que podamos recordar informaciones de manera inmediata y fidedigna. Entonces, no tenemos que siempre tener todas las informaciones inmediatamente disponibles en disponibles. Podemos consultar de manera muy práctica, en pocos segundos tener informaciones más contextualizadas para específicamente nuestros modelos o para nuestros datos que estamos generando en la solución. Y claro, también es una solución que es excelente porque cuando tenemos nuevos usuarios, nuevos actuarios, no tenemos que esperar a nuestros colegas expertos para nos dar apoyo porque muchas veces están mucho ocupados con otras actividades que son importantes. Podemos simplemente utilizar los modelos, la IA generativa, lo asistente de IA, para podermos extraer informaciones, entender cómo los modelos son implementados, cómo que nuestros procesos fueron implementados y cómo podemos interpretar las informaciones. Entonces, es como tenemos colegas expertos de nuestro lado. Acá tenemos una visualización de FIS AI Assistant. Es una visualización de una consulta que yo hice solicitando que la inteligencia me explique cómo implementar un modelo específico de vida. Y acá estoy con las informaciones base de las bases de datos que necesito, con una descripción, con un ejemplo de cómo que funciona. Y puedo interagir específicamente para un modelo específico con informaciones técnicas específicas de una actividad o un modelo actuarial específico. Si estoy haciendo un modelo de vida, un modelo de no vida, un modelo de NIF DC7, tengo todas las informaciones técnicas actuariales disponibles, así como también las informaciones técnicas para implementar el modelo y utilizar el modelo de la mejor manera posible. Entonces, la solución de IA de FIS, que es un asistente de IA que es treinado con muchas informaciones, millares de informaciones, es una solución que nos da todo lo apoyo que necesitamos para utilizar los modelos. Y eso es un aspecto muy importante de lo futuro de actuarial. Todas las soluciones actuarial tendrán que tener
incorporado en sus soluciones eh, asistentes de IA que permiten que podamos extraer mejor informaciones sobre nuestros modelos, cómo podemos implementar nuestros modelos de manera más efectiva. Eso nos dará mucho más tiempo para podermos analizar nuestros resultados y también tomar más decisiones estratégicas. Entonces, acá en lo asistente de FIS, de IA de FIS, podemos hacer la búsqueda de facts, de informaciones específicas sobre el modelo. El modelo está siempre aprendiendo, está siempre aprendiendo nuevas lenguas, nuevas técnicas actuariales, estás aprendiendo también con los usuarios. Y esto es muy importante porque así podemos providenciar o generar mejores informaciones para los actuarios. Y también es enfocado específicamente en el conocimiento actuarial específico de una librería, de una solución de Profit. Entonces, si estás trabajando como, por ejemplo, con la solución de reservas y quieres entender cómo implementar una nueva metodología de reservas estocástica o una metodología determinística, puedes simplemente consultar cómo utilizar esta nueva metodología en la solución de reservas de Profit y también cómo puedes interpretar los resultados de la mejor manera posible y cómo puedes utilizar esas informaciones para tomar de decisiones. Y claro, acá tenemos informaciones que son solamente informativas, no controlan el software, entonces tenemos todo el aspecto de gobernanza del software mantenido de manera segura. No hay cambios en los modelos, es específicamente informativo para el apoyo y apoyo de decisiones de los actuarios. Agora o que temos acá es la solución de Predictive Analytics. Es una nueva solución de FIS que estamos lanzando ahora en este trimestre. Es una solución específicamente para precificación, que es basada en Machine Learning. Y acá podemos entonces traer muchos datos diferentes, mesmo que no son datos perfectos, y podemos subir estos datos rápidamente en la solución. Acá la solución de Profit es una solución SaaS que puedes utilizar específicamente en la web, en los navegadores de Internet. Y puedes, así que trae los datos, puedes escoger lo modelo que quieres, si es un modelo supervisionado, si es un modelo no supervisionado. Puedes escoger los parámetros de lo modelo de manera muy práctica y así ejecutar lo modelo para poder extraer resultados para sus decisiones de precificación. También es una solución específica también para el reconocimiento de fraudes, de, de lo entendimiento de los siniestros, de los padrones de siniestros que tiene y también para lo entendimiento de los padrones de subscripción. Entonces es una solución que tiene el objetivo de apoyar todas las actividades actuariales eh, y traer informaciones de manera muy práctica y con poco esfuerzo. No tienes que pasar mucho tiempo refinando los modelos porque lo modelo toma la parte de refinación y de generar resultados que son relevantes e importantes para las actividades actuariales. Claro, acá tenemos entonces algunos insights que pueden ser extraídos de nuestros modelos. Y esos insights también pueden ser consultados con la IA generativa, lo asistente de IA de FIS, con el objetivo de entender mejor los resultados y qué tipo de decisiones podemos tomar a partir de estas informaciones. El Predictive Analytics es una solución que tiene un flujo muy simple. Tenemos que cargar los datos, ajustar algunos límites y tendencias, y así entonces podemos identificar qué tipo de predictores que queremos, qué tipo de respuestas estamos buscando y aplicar algunas transformaciones en nuestros datos.
todo eso es una solución low code con que no hay necesidad de utilizar código para poder trabajar con esos modelos avanzados de Machine Learning, pero eh, eso tiene el propósito de permitir que el actuario pueda enfocar específicamente en lo refinamiento, en el entendimiento de sus modelos y también en sus resultados. Y acá entonces podemos elegir algoritmos que queremos utilizar para lo tipo de datos que estamos utilizando, como por ejemplo lineales, regularizados, basados en árboles o ensemble. También podemos refinar nuestros cálculos también con ajustes específicos como holdout o validación cruzada, y podemos también interpretar nuestros datos con técnicas específicas como SHAP, ICE o LIME. Una vez que tenemos esto, podemos visualizar los resultados en un panel de control que nos permite comparar los modelos, entender mejor nuestros modelos y extraer insights de nuestros modelos. Y claro, hay algunas conclusiones. Utilizando estas soluciones, el IA mejora nuestro trabajo actuarial de dos maneras específicas. Primero, tenemos los análisis que nos permiten um, eh, la parte de preparación de datos es más rápida, y así podemos llegar a insights o a entender y explorar relaciones complejas de manera mucho más rápida, y podemos evitar eh, muchas horas o días de trabajo, eh, disculpa, de trabajo que pueden ser ganadas utilizando para entender mejor los datos que tenemos y así también tomar mejores decisiones. Y en la frente de preguntas y conocimiento, tenemos el apoyo de los asistentes de IA, que nos trae múltiples informaciones de manera inmediata, nos permite hacer preguntas más específicas, refinar nuestras preguntas y llegarmos específicamente a resultados de manera mucho más eficiente. Y quiero agradecer a esta oportunidad por presentar nuestras soluciones en el contexto de inteligencia artificial y cómo que esas soluciones pueden apoyar toda la parte de decisiones actuariales. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias. Irlos escuchando, la verdad es que se va antojando cada vez más tener ya las soluciones implementadas, pero pues bueno, todo esto es un proceso un camino que hay que andar, pero bueno, sí se antoja ya tener todo listo. Gabriel, gracias y Muchas te veo gracias. al final en en las preguntas. Recordarles a la audiencia que por favor las preguntas que tengan de las exposiciones que están escuchando las puedan hacer a través del chat de preguntas y respuestas. Al final, como les mencionaba, después de la siguiente plática, tendremos su espacio para poder responderlas. Y ahora pues, doy paso a Florencia Proverbio, con su tema de el riesgo de la inteligencia artificial en los seguros personales. Florencia, muchísimas gracias y bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Ya se ve. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por la invitación a participar de este evento que es definitivamente muy importante para nuestra industria. En la presentación de hoy la idea es traer a la mesa algunos puntos de vista en relación a la utilización de la inteligencia artificial en seguros de vida, pensando en las oportunidades, pero también los riesgos que como organizaciones aseguradoras o de seguros tenemos que considerar y conocer para poder hacer la mejor utilización de estas tecnologías.
Y bueno, cuando hablamos de riesgos, la verdad es que como actuarios o como industria aseguradora, el riesgo es lo que nosotros vendemos, ¿no? Es lo que hacemos, es el objeto de nuestro negocio. Por tanto, estamos acostumbrados al análisis de riesgos de todo tipo. Pero la inteligencia artificial viene a traer riesgos diferentes al objeto de nuestro negocio, que a pesar de que sean diferentes, no son menores y que tenemos que definitivamente considerar por varios aspectos. Por una parte, es nuevo, no tenemos tanto conocimiento al respecto y no hay tantas personas que tengan el conocimiento necesario o adecuado. Y por otra parte es también la velocidad del cambio, ¿no? Es interesante también para mí que si bien la inteligencia artificial no es nueva, porque los principios de inteligencia artificial tienen sus comienzos desde hace más de 50 años, la salida del chat GPT como herramienta de la inteligencia artificial generativa recientemente ha sido extremadamente disruptiva, ¿no? Y algunas de las razones que pienso que llevan a esto es que, bueno, por una parte es la interacción con lenguaje natural humano. Las personas podemos hacer preguntas tal y como lo hacemos conversando con otras personas, y la inteligencia artificial lo que hace es respondernos de la misma manera. Además, tiene una arquitectura que puede entender contexto, matices, estilos y se adapta al tono, ¿no? Ya estamos en un momento bastante más avanzado de la inteligencia artificial donde es posible generar estos matices necesarios o deseables. Un aspecto definitivamente importante es la accesibilidad masiva y gratuita. Desde la salida de la primera versión del chat GPT, cualquier persona con un dispositivo electrónico, que creo que hoy en día somos la mayoría, hemos tenido acceso a la utilización de esta tecnología, algo que no sucede con otras tecnologías o no sucedía antes con otras tecnologías. Uno se puede preguntar cuál es la contraparte o el contrapunto de esto, pero eso será una discusión de otro momento. Em, Permite una versatilidad de usos, tanto así que al día de hoy todas las organizaciones o tipos de organizaciones estamos aún determinando cuáles son los usos potenciales o los mejores usos potenciales en los cuales queremos invertir. Tiene aprendizaje continuo, esto también es una gran ventaja. Impulsa la coinnovación. Y también es interesante que o trajo a la mesa diaria conversaciones sobre ética, seguridad y conciencia social diferentes a los que otras tecnologías tal vez habían traído en pasado. Pero hablando de riesgos, en mi opinión, el mayor riesgo es el de no hacer nada a esta altura. Sabemos que todos los cambios lo que generan una situación o un sentimiento o una emoción, ya sea o de pánico o de desconfianza o del propio desconocimiento, ¿no? Hace que algunas personas reaccionemos o que las personas reaccionemos de diferente manera. Y las organizaciones, como estamos eh, compuestas por personas, también tenemos esas reacciones a veces. Pero es importante, por eso para mí, poder entender de qué estamos hablando, la tecnología, para poder generar buenas expectativas en base a la realidad que estamos viviendo y crear estrategias claras, tanto para la organización como para las personas que conformamos las organizaciones y los usuarios, y que de esta manera todos impulsemos en pos de la utilización de las tecnologías de la mejor manera posible. Haciendo un pequeño recap de la inteligencia artificial, y como decía, esto no es nuevo, la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo y existen diferentes tipos. Por un lado tenemos la estrecha, que realiza tareas muy específicas de alta precisión. Después tenemos Machine Learning, de lo cual ya se ha hablado en las ponencias anteriores de forma muy detallada, así que no voy a entrar. Y en este momento estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que lo que permite es crear contenido nuevo a partir de patrones aprendidos. Y en una forma utilizando el lenguaje natural. Y después podemos hablar de una inteligencia artificial más general, que es un desarrollo futuro, no vamos a entrar allí. Y entonces pensando, ahí está. En la inteligencia artificial generativa se refiere a la habilidad de la máquina de mostrar un comportamiento del tipo humano, ¿no? Y entonces cuando pienso en esto, pienso en, bueno, cómo nos comparamos los humanos con las máquinas. Y podemos dividir la inteligencia en distintos tipos. Y si pensamos en la cognitiva, aquí hay que decir que la máquina ya es superior y muy superior a los humanos. Nosotros somos actuarios y nos gusta analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones, pero la verdad es que la máquina nos supera por mucho en cuanto a que puede procesar grandes volúmenes de datos a una velocidad impresionante, una variedad de parámetros que ningún ojo humano, por más entrenado que sea, puede hacer o puede competir con ello.
Cuando hablamos de la inteligencia sensomotora, los humanos aún somos superiores a las máquinas. O sea, podemos conectar sentidos, podemos interpretar el mensaje entre líneas, ¿no? Si bien las máquinas están mucho más desarrolladas hoy y pueden, como decía al principio, imitar un estilo, imitar una intención, yo lo veo más como Sheldon de The Big Bang Theory. Si uno le pide que dé una respuesta empática, puede hacerlo, pero por sí misma la máquina todavía no es capaz de detectar qué situaciones requieren una empatía, por ejemplo, en una respuesta. Y en cuanto a la inteligencia emocional y social, estos son competencia de las personas, de los humanos, ¿no? Y las máquinas no están avanzadas actualmente. Entonces, en base a esto, lo que vemos y refuerza los puntos que se mencionaron desde el inicio del día de hoy, es que la inteligencia artificial apoya de forma inteligente a los humanos para la resolución de problemas específicos y especificados por las propias personas. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Bueno, básicamente se entrena en base a datos, que pueden ser texto, imágenes, sonidos, distinto tipo. Aprende patrones mediante la detección de las relaciones y estructuras y genera contenido novedoso que está generado en base a la respuesta que tiene mayor probabilidad de acuerdo a los datos que he estudiado. Esa es la respuesta que da la inteligencia artificial. Y podríamos comparar, digamos, esto con un proceso estadístico tradicional o un proceso tecnológico tradicional donde uno tiene un input, hace un proceso y tiene un output, ¿no? Pero la inteligencia artificial generativa agrega una cuarta dimensión que es la del aprendizaje continuo. Repite los procesos de forma masiva, va cambiando sus parámetros y variables de manera tal de ir incrementando la probabilidad de que la respuesta sea la correcta. Y cuando pensamos en cómo funciona la inteligencia artificial y en las organizaciones de seguros de vida, o de seguros en general, digamos, pero eh, voy a enfocarme por ahí un poquito más en vida, em, creo que estamos todos de acuerdo en que existen grandes oportunidades en toda la cadena de valor de la industria aseguradora. Y la inteligencia artificial hoy ya está siendo utilizada o más bien está agregando mucho valor en actividades muy específicas, por ejemplo, preparación de datos que veníamos hablando antes, chatbots, inyección de datos, investigaciones específicas para codificación, pero conforme la tecnología vaya avanzando, uno esperaría que la inteligencia artificial se meta o sea parte de la columna vertebral de la industria aseguradora. Y hablando ya más específicamente en vida, uno de los espacios, digamos, con mayor potencial para la eficiencia, precisión, es la valoración de los riesgos, ¿no? Entonces uno podría pensar en un proceso donde la inteligencia artificial de forma automática pudiese recopilar un montón de información, ya sea médica, si pensamos en seguros de vida, recetas, gastos, sí, gastos médicos específicos, datos financieros, comportamiento de las personas, datos públicos de redes sociales, de pago de multas, etcétera, pudiese también, con los modelos de Machine Learning, podría también analizar todos los datos y pensar en proyecciones de riesgo de mortalidad y morbilidad o hacer predicciones respecto a los recargos necesarios para poder asegurar a una persona para un determinado riesgo. Podría también la inteligencia artificial ayudarnos o darnos recomendaciones en cuanto a la aceptación o rechazo de estas personas para la compra de una póliza y colaborar también con el proceso de siniestro, con la detección de fraude, todos temas que ya hemos hablado anteriormente. Esto es un pensamiento natural en cuanto a, como organizaciones, cómo podemos hacer nuestros procesos más eficientes y seguir generando valor y creciendo sin incrementar los costes de nuestra operación. Em, y esto está muy bien que lo pensemos así. Lo que no podemos, por otra parte, olvidar son aquellos riesgos que vienen asociados con estas oportunidades novedosas. Y los riesgos, la verdad es que son muchos y se pueden clasificar de distintos tipos. Acá voy a proponer una pequeña visión de todos los riesgos, pero conforme vayamos proponiendo mayores usos de la inteligencia artificial, también van a ir saliendo más riesgos diferentes que tenemos que tener cuidado o de los que tenemos que estar conscientes. Uno de los principales riesgos en relación a los seguros de personas es la combinación de sesgo, poca explicabilidad y poca consistencia en los resultados. Y esto es intrínseco de la forma en cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Dijimos que la inteligencia artificial generativa se entrena en base a datos. Esos datos pueden estar sesgados, con lo cual podríamos ahí estar introduciendo de forma involuntaria sesgos en la automatización de las decisiones. Em,
La falta de explicabilidad también se refiere, bueno, a que los modelos no tenemos la trazabilidad tal vez necesaria en cuanto a la toma de decisiones. Pongámoslo por un ejemplo claro. Una persona puede ir en un momento determinado del tiempo a hacer una solicitud de seguro a una compañía a través de un proceso de inteligencia artificial de suscripción como el que vimos anteriormente. Esa persona podría enviar la misma solicitud a la compañía en 2 momentos diferentes del tiempo y las decisiones podrían ser diferentes. ¿Y esto por qué? Por una parte, porque la inteligencia artificial aprende en sí misma y va cambiando las versiones y nosotros no tenemos forma de entrar en ese proceso de la inteligencia artificial y poder ir a determinar cuál fue el momento o el pedazo, la pieza de información que hizo que la inteligencia artificial en algún momento moviera su decisión de un camino hacia el otro y tomara decisiones diferentes. También se habló anteriormente del prompt engineering, ¿no? Una persona podría ir a solicitar o hacer una pregunta a una inteligencia artificial en relación a un seguro y dependiendo de la forma en que se hace la pregunta, pudiésemos también obtener resultados diferentes. Todo esto cuando pensamos en interacción directa con el usuario, son cuestiones que como organizaciones tenemos que tener muy claras para que podamos definir la creación de los agentes, minimizando los riesgos asociados en este sentido. Em, Después también tenemos riesgos culturales o reputacionales, ¿no? Por una parte, son tecnologías nuevas y si bien los actuarios como dijeron al principio, tenemos parte del camino ya recorrido en cuanto al entendimiento del funcionamiento de la inteligencia artificial y los modelos, aún hay mucho que aprender y esto va a seguir creciendo, con lo cual los equipos realmente expertos en estas tecnologías son relativamente pocos a la fecha de hoy y por tanto no están disponibles para todos. Em, una vez que la inteligencia artificial es parte de los procesos establecidos, las personas también podríamos confiar demasiado en la inteligencia artificial y sus resultados y eso hace que pudiésemos no detectar de forma tan clara las fallas significativas que pudiese tener una inteligencia artificial y esto genera daños muy grandes en nuestras organizaciones o podría hacerlo. En cuanto a codificación también, por ejemplo, vemos y se mencionó que se hace un gran uso de la inteligencia artificial hoy en día y uno pudiese decir que la inteligencia artificial está ayudando al usuario inexperto casi tanto más que al usuario experto en cuanto a codificación. Y la pregunta que yo me hago es si significa esto que el usuario finalmente va a tener menos comprensión de lo que realmente está haciendo porque siente un apoyo sobre una tecnología en la cual estamos confiándole las respuestas. Em, entonces, la pregunta es si la ganancia tecnológica a través del uso de la inteligencia artificial pudiese generar una pérdida de competencia por parte del usuario potencialmente en futuro. Dicho esto, también un actuario de lápiz y papel muy tradicional podría haber pensado lo mismo cuando se introdujeron las computadoras para hacer cálculos con las antiguas versiones computacionales que existían. Y por otra parte tenemos también un aspecto de riesgo absolutamente no menor que como organizaciones y especialmente en seguros de vida y de personas debemos considerar, que es el aspecto regulatorio. En Europa salió el European Union Artificial Intelligence Act como primera regulación que básicamente que regula la utilización de herramientas de inteligencia artificial y lo que hace es clasificar las diferentes utilizaciones de inteligencia artificial en cuanto al riesgo que proponen. Y el uso de la inteligencia artificial en suscripción y tarificación de seguros de vida y salud es de alto riesgo en Europa, según el Artificial Intelligence Act de la Unión Europea. Esto es sumamente importante considerar porque esto ya de cierta manera limita algunos de los usos que se proponían de inicio en cuanto a la inteligencia artificial. Ese modelo que yo planteaba teórico ideal para hacer más eficiente el proceso de suscripción no puede ser llevado a cabo de forma completamente independiente y autónoma por la inteligencia artificial en Europa debido a la regulación. Las compañías podrían ponerse, por una parte, bueno, existen los riesgos intrínsecos a la propia tecnología, pero por otra parte estamos expuestos a multas altísimas si así lo hacemos. Y no se trata solo de la regulación de inteligencia artificial, sino que también existen un montón de regulaciones que actualmente están marcando el rumbo de los desarrollos, por una parte, tanto de producto como de formas de trabajo y de innovación que tenemos la industria aseguradora.
la regulación de protección de datos también ha venido a matizar la forma en cómo trabajamos. En la introducción, José Gabriel hizo referencia a que los actuarios acumulamos todos los datos que podemos, ¿no? Y esto efectivamente es así, nos gusta tenerlo todo. Y la tecnología disponible hoy hace que podamos más que nunca tener la capacidad de procesarla, guardarla, analizarla y utilizarla para gestión de riesgo y toma de decisiones. Sin embargo, las regulaciones actuantes o que están impuestas hoy en día, por ejemplo, la de protección de datos, nos desafían en cuanto a cómo pensar en relación a la acumulación de esos datos, para qué los necesito, cómo los guardo, cómo los protejo. Bueno, estas son discusiones no menores que las organizaciones estamos teniendo eh, porque queremos avanzar, pero tenemos que hacerlo de una forma segura, no solo para nosotros, nuestras organizaciones, sino también para nuestros clientes, que son el objeto de protección que tienen finalmente estas regulaciones, ¿no? Existe además la velocidad de avance de la tecnología hace que la regulación esté tratando de hacer el catch-up y de poner a disposición reglamentos que podamos en los cuales podamos basarnos. Y idealmente esto se va también moviendo a una velocidad similar a la que se mueve la tecnología para que no sean estas regulaciones frenadores o frenos de la evolución, sino más bien acompañantes en un contexto seguro de trabajo. Para todo lo anterior, bueno, claramente la gobernanza de datos es fundamental y es lo que se va a convertir en parte neuronal de nuestras organizaciones, sobre todo cuando trabajamos en datos, ¿no? Y en vida y salud, claramente nos basamos en datos extremadamente sensibles, con lo cual todo lo comentado en relación a regulación de protección de datos y de inteligencia artificial en cuanto a los usos relacionados a suscripción y tarificación de riesgos, es fundamental mantenerlo siempre al día, porque son la base de nuestro negocio. Y, y si bien hay muchas regiones que ya han sacado regulación en relación a la utilización de inteligencia artificial, Europa fue la pionera, pero también hay regulaciones en otras regiones del mundo, América Latina un poco más, con más pausa o por detrás, pero no se está quedando atrás, está siguiendo el efecto Bruselas, ¿no? Se va adaptando un poco a los principios europeos. Esto ya lo vimos con las regulaciones relativas a la protección de datos, que muchos países ya tienen leyes vigentes en relación a la protección de datos, y esto también está generando ruido en las organizaciones porque hay que cambiar los modelos de trabajo y de procesos que tenemos o que tenían las organizaciones a la fecha de hoy. Y cuando tengamos introducción de regulaciones de inteligencia artificial, esto también va a generar ruido y va a forzarnos a que tengamos que pensar estos proyectos de forma diferente. Em, en general, el enfoque común es el de la protección de los derechos humanos y de los consumidores, como decía, basándonos en la transparencia, responsabilidad y gobernanza algorítmica. Y los países más avanzados son Brasil, Chile, México, bueno, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Costa Rica. Van mostrando algunos procesos y discusiones ya en pos de poder tener alguna reglamentación vigente, aunque todavía no hay leyes al respecto. Y otro riesgo no menor es el riesgo tecnológico. Básicamente estamos utilizando una tecnología, con lo cual esto ya nos pone a riesgo diferente. Acá esto tiene muchísimos matices, no vamos a entrar en todos. Por una parte, y el más fácil de determinar es el de los ciberataques. Todas las organizaciones estamos sujetas a esto. Y de nuevo, cuando pensamos en que las compañías aseguradoras, especialmente Vida y Salud, tratamos con datos de extrema sensibilidad, es sumamente importante considerar y poder proteger nuestros datos en este sentido. Pero también estamos hablando de decisiones de altísimo coste. Comenzar proyectos de utilización de inteligencia artificial requiere hacer cambios estratégicos en las organizaciones. No se trata solo de decidir utilizar un chatbot o un chat GPT para alguna función muy específica, sino que para hacer un cambio real tenemos que, como decía de inicio, tal vez pensar en que se convierta en parte fundamental de los procesos de las organizaciones de seguros. Y todo eso considerando los sistemas con los que trabajamos las compañías de seguros actualmente, la dificultad de hacer cambios, los
Muchas veces hay sistemas legacy que no permiten hacer conexiones rápidas con los sistemas disponibles actualmente. Eso tiene un coste enorme de adaptación. Con lo cual también las organizaciones nos enfrentamos a un coste de oportunidad. Tomo una decisión de hacer algo con el riesgo de que esa decisión no sea correcta, o mejor no hago nada y espero y asumo el coste de oportunidad de no haberlo hecho. Bueno, actualmente creo que las organizaciones que estamos pensando en la utilización de inteligencia artificial de una forma estratégica a futuro, nos estamos enfrentando con estas decisiones y estamos em, dedicando muchos recursos a asegurarnos o a tratar de minimizar el potencial de errores y de garantizar que la toma de decisiones tiene un largo plazo de recorrido y que vamos a poder realmente darle recorrido sostenible a las implantaciones de tecnologías o de procesos que estemos decidiendo hacer. Otra cosa no menor es que la inteligencia artificial, si bien democratiza su uso, hay grandes compañías que están em, captando mayor utilización o poniendo a disposición mayores cantidades de sistemas disponibles para distintos tipos de usos específicos. Esto hace que como organizaciones podamos correr el riesgo de estar atados de cierta manera a proveedores específicos de los cuales en futuro sea muy difícil salir. Y eso sabemos también que genera costes incrementales a futuro que también tenemos que considerar en cuanto a no perder la flexibilidad, independencia y autonomía de actuación como compañías, ¿no? Em, y por último, también el riesgo en cuanto al potencial de la inteligencia artificial generativa. Así como nos puede ayudar muchísimo en la detección de fraudes, bueno, también es utilizado para generar documentos que podrían ser para causar un fraude, ¿no? Entonces, la misma tecnología está a disposición para los dos lados y tenemos que entender bien cómo se utiliza. Nosotros ya hemos visto, por suerte no muchos, pero sí suficientes casos de documentos, ya sea de reportes médicos, declaraciones de asegurados o documentos oficiales para comprobación de un siniestro que no eran tal, sino que habían sido generados con inteligencia artificial generativa, debemos decir, muy buena calidad. Y esto preocupa mucho que exista este potencial, porque como organizaciones tenemos que estar mucho más vigilantes para asegurarnos de que los riesgos que estamos asumiendo en términos de siniestros son los que realmente queremos asumir y hemos considerado en nuestro pricing. Y para terminar y concluir, un poco cerrando todos los aspectos de los que hablamos, creo que los factores de éxito cuando pensamos en modelos futuros con utilización de inteligencia artificial tienen que ver con, por una parte, los datos y la infraestructura. Esto ya se ha hablado muchísimo el día de hoy. Datos confiables, bases fundamentales en las cuales podamos solventar los análisis y las decisiones que tomamos, pero de nada sirven los datos si no tenemos una mentalidad organizacional y estratégica que refiere a la utilización de los datos, a la toma de decisiones basada en datos y tecnologías disponibles, y por otra parte, al entendimiento de esos datos. Ya no estamos hablando de un input, un proceso, un output y lo que sea lo asumo, ¿no? Sino que es esa interpretación, ese valor agregado del actuario, como también decíamos más temprano, en la interpretación de los modelos, de los resultados, de las conclusiones a las que llegamos por la utilización de estos nuevos modelos que necesitamos tener muy presente para poder enfocar la toma de decisiones a la estrategia que estamos definiendo. Y todo esto es imposible sin las personas y las habilidades. Las personas vamos a vernos potenciadas con la utilización de las tecnologías, como eso también ha pasado en pasado cuando han salido otras tecnologías a disposición. Y, y lo que más podemos hacer como profesionales es asegurarnos de estar al día en cuanto a capacitación, skill sets, entendimiento, para poder justamente potenciar la utilización de la misma y hacer el mejor uso, entendiendo cuáles son las mejores capacidades nuestras y las mejores capacidades que la tecnología puede aportar para coexistir y colaborar en lugar de confrontarnos por miedo o desconocimiento. Así que con esto, muchísimas gracias. Florencia, muchísimas gracias por la presentación. Una arista más de todo lo que hemos estado viendo aquí.
y estos riesgos ahora que menciona sobre la regulación y cómo se debe ir midiendo un poco todo esto. Voy a abrir paso al espacio de preguntas y respuestas. Florencia, Rodrigo, si gustan encender sus videos. Les pido una disculpa, Gabriel tuvo que retirarse, tenía una situación que atender, una disculpa por ello. Hubo una pregunta en el chat que dejó respondida. Pero bueno, vamos a avanzar con algunas otras que por aquí tenemos. Y la primera es, esta es para ti, Rodrigo. Dice, recientemente las grandes aseguradoras dijeron que no quieren asegurar inteligencia artificial generativa para los grandes proveedores, porque se esperaría se creara un seguro para actividades más pequeñas con el mismo riesgo. ¿Qué esperas? Sí, si quieres, les comento un poco el contexto de ese tema. Es en varias de estas plataformas, sobre todo las plataformas abiertas y sobre todo con los usuarios públicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan lo que les comentaba del RAG, no? Por ejemplo, en el caso de AWS, donde la seguridad es lo más importante, cuando tú cargas información, esa información en AWS, en Amazon, no entrena el modelo fundacional. Toda esa información queda encriptada y queda separada. Sin embargo, en varias de estas plataformas, igual como les comento en los usuarios públicos, si yo tengo mi usuario Rockmaster 2877 y cargas esa información de forma pública, esa información es muy probable que se haya vuelto pública. Entonces, si ustedes o algún tercero que maneja información sensible utilizó estas herramientas sin los protocolos de seguridad, es muy probable que esa información, como les comento, ya sea pública. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente ha habido problemas, ha habido temas con varias de estas plataformas y que sigue sucediendo, entonces es muy importante que revisen qué plataformas están utilizando en sus organizaciones y qué mecanismos de seguridad existen. Es que el tema de privacidad de la información y derechos de autor es muy sensible. Entonces, por eso justamente es que varias de las aseguradoras y reaseguradoras han tomado mucha precaución, sobre todo en esos puntos, porque desafortunadamente esa información pues ya vive en varios de estos modelos. Me ha tocado ver casos donde utilizando algunas de estas herramientas públicas haces una buena pregunta de comisiones, por ejemplo, y te contesta comisiones, temas sensibles de empresas específicas, ¿no? Si cargaron la información, la presentación de la estrategia anual para que hiciera la traducción en alguno de estos herramientas públicas, pues probablemente esa información también ya sea pública. Entonces, ese es el contexto. Y digo, y es entendible lo que están haciendo las compañías y las reaseguradoras con respecto a ese punto. Ahora, pero hay otros riesgos, contestando específicamente la parte de riesgos más pequeños, que también pueden ser sujetos a asegurarse. Y les voy a poner el ejemplo más común. Es cuando tú entrenas los modelos, cuando quieres hacerlo mucho más preciso, es si las personas que están haciendo estas configuraciones no tienen los conocimientos correctos, puede suceder que el entrenamiento se quede ciclado, generando consumos muy elevados en el consumo de la nube, tanto en la parte de contenedores como en la parte de procesadores. Entonces, eso es un riesgo asegurable, estamos de acuerdo, ¿no? Y es un tema de conocimiento específico de las personas que están eh, as- operando ese tipo de cuestiones. Entonces, hay otra serie de elementos que también Florencia lo comentó, de ciertos otros riesgos que seguramente son del apetito de las compañías para asegurarlos, ¿no? Entonces, este es un caso muy tangible y que cada vez es menos común, afortunadamente, debido a que la gente se está capacitando más, pero ese es el contexto en general. Y repito, el mensaje importante para ustedes es mucho cuidado con las plataformas, con los usuarios que estén utilizando y sobre todo con los terceros que manejan información sensible de ustedes, que no se utilicen otro tipo de plataformas que no tengan la seguridad como la tenemos en AWS para asegurar para validar que no existan fugas de información. Entonces, ese es mi punto, José Manuel. Rodrigo, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta para Florencia. Florencia, ¿qué notas desde tu visión de reasegurador que las compañías del mercado están haciendo en términos de uso de la inteligencia artificial? Esa es una buena pregunta. La verdad es que aquí tanto en España como en América Latina hay muchas compañías que están hablando del tema y definitivamente ya hay muchísima apertura a la utilización de inteligencia artificial. Em,
Debo decir que lo que sí notamos es mucha utilización de prueba y error. Todavía se está definiendo el campo estratégico de utilización por parte de las compañías y a veces estos cambios no son sencillos y llevan tiempo. Hay que entender el impacto real, los beneficios reales, pero sí que se está viendo mucho chatbot para interacción, se está viendo mucha IA generativa para resumir documentos, para preparar respuestas para clientes o para corredores, conversión de documentos complejos en formatos simplificados para toma de decisiones de ya sea de suscripción, de siniestros, de tarificación también. Digamos, ahí Machine Learning creo que sí ha avanzado y calado hace mucho tiempo antes en las compañías aseguradoras en cuanto a tarificación y pricing, eh, y ya sé, hay muchas más compañías que utilizan esto, pero la idea generativa está buscando, creo yo, su rumbo, em, pero con mucha actividad constante, lo cual es buena noticia. Parte de lo que comentaba Rodrigo también es crucial y es asegurarnos que el ambiente que como organizaciones damos a disposición de las personas que trabajan en nuestras compañías para la utilización de inteligencia artificial es un ambiente de contenido seguro. Y cualquier utilidad pública o uso público de una herramienta pública puede poner en riesgo a nuestra organización, con lo cual lo primero de todo yo diría es que como organizaciones tenemos que capacitar a las personas que son parte para poder asegurarnos de que la utilización que se hace es responsable. Porque está claro o queremos entender que toda la utilización va a ser bien intencionada, pero el desconocimiento hace que podamos cometer errores que nos pueden costar muy caro. Por eso tener como compañías acuerdos o tecnologías, compra de licencias que nos permitan hacer este uso adecuado, responsable y seguro es fundamental si lo que queremos es avanzar en este campo. Flor, muchas gracias. Este, a ver, aquí hay una pregunta más, bueno, dos preguntas que creo que me parecen un tanto relacionadas. Voy a buscar relacionarlas de tal forma, espero ser claro, para ti, Rodrigo. En el chat nos dicen una pregunta, dicen gracias por la presentación, Rodrigo. Resalto el rol del actuario como la única que nace con el perfil de contemplar negocio y tecnología. Me daba curiosidad si es que el rol de un data scientist no es similar al del actuario. En ese sentido, pues nacerían con el mismo perfil. Esto lo quiero un poco juntar con otra pregunta relacionada con qué habilidades específicas deberían desarrollar los actuarios para mantenerse actualizados en un entorno cada vez más automatizado. Creo que van un poco relacionadas. Ojalá nos puedas ayudar, Rodrigo. Sí, sí, claro. Sí, mira, en la parte de los data science, de hecho es muy común ver actuarios en el rol de data science. Es cada vez más común. Desde mi punto de vista y lo que yo he visto es que sí hay cosas que son parecidas, son similares en el perfil. Sin embargo, creo, lo que yo he experimentado es que un actuario puede hacer el rol de un data science, pero un data science no siempre puede hacer el rol del actuario desde mi punto de vista. Y creo que tú lo mencionas bien. ¿Por qué? Porque los actuarios, y me encanta nuestra profesión, además de que tenemos la parte técnica, de tecnología, etcétera, tenemos esa sensibilidad de negocio que no siempre en los perfiles que son puros técnicos existe. Y para que tengamos éxito en este tipo de herramientas, la conexión, y ya también lo comentaba Florencia, la conexión no nada más es tecnológica o matemática, necesitamos también a las personas, entender qué sucede detrás de ese caso de uso. Y eso es algo que nosotros tenemos porque también tenemos esa sensibilidad de las personas, ¿no? De por qué estamos asegurando, qué hay detrás de un seguro. Entonces, aunque sí, creo que algunos de los roles son similares, creo que en ese punto los actores llevamos ventaja y por eso cada vez somos más relevantes en este tipo de roles, porque las organizaciones ya se dieron cuenta si no entiendes el negocio, no vas a tener éxito implementando estas herramientas porque no entiendes para qué son los datos. Entonces, ese es el punto número uno. Y el punto número dos de las capacidades es, hay que estar al día. Hay que estar al día. Yo sé que es difícil porque todos los días hay algo nuevo en este tema, pero hoy una de las ventajas también de la inteligencia artificial es que nos puede ayudar a ponernos al día en los temas más importantes. Es importante las certificaciones que existen. Muchas de ellas son libres. Muchas de las herramientas también parten desde esquemas digamos, que son muy económicos
Y sí tenemos que invertir en la capacitación y en la formación y tenemos que desaprender muchas cosas y aprender las herramientas nuevas. Y le voy a poner un ejemplo, José Manuel. Tenemos que desaprender Excel. Primer ejemplo. O sea, tenemos que olvidarnos del Excel, tenemos que empezar a trabajar con las plataformas robustas porque estamos desaprovechando la inteligencia que tenemos en esas hojas de papel que hoy se llama Excel, y tenemos que transformarlas a herramientas que nos agreguen valor. Y para eso necesitamos capacitación. Con todo gusto, si me escriben por el LinkedIn o a través de José Manuel de la asociación, podemos compartirles toda una lista de capacitaciones y informaciones para que estemos al día en estos temas. No les va a costar trabajo porque ya hicimos la parte difícil, que es estudiar actuaría y terminar la carrera, pero es un tema de todos los días. Todos los días hay que dedicarle tiempo a esto. Gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Una pregunta más, voy a ir midiendo un poco el tiempo, no tenemos tanto desafortunadamente. Para ti, Flor, la regulación es importante y en Perú ha comenzado a trabajarse una normativa de inteligencia artificial. Uno de los puntos que se menciona es garantizar la no discriminación a los clientes por el uso de inteligencia artificial. ¿Hay manera de cómo demostrar a los reguladores que el dictamen no se trata de una discriminación, sino que es parte, de la medición del riesgo? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. Si pensamos en el European Union Artificial Intelligence Act y que clasifica como de alto riesgo la utilización de inteligencia artificial para la suscripción y tarificación de riesgos de vida y salud, la respuesta es, por lo menos aquí, no. No están convencidos los reguladores que la utilización de inteligencia artificial pueda no generar discriminación, justamente por cómo se entrena y funciona la inteligencia artificial. Por eso es que la suscripción y tarificación de riesgos, digamos, regulatoriamente, tiene que ser basado en evidencia. Ahora bien, ¿existe forma de combinar las dos partes? Uno podría utilizar modelos de inteligencia artificial para poder hacer un proxy, puede solventarse en modelos de inteligencia artificial para resolver parte de los problemas, pero asegurándose que existe esa trazabilidad y transparencia absoluta que nos lleva a la toma de decisiones en tanto que podamos garantizar la no discriminación. Yo creo que realmente no podemos no garantizar más bien, creo que no podemos garantizar la no discriminación si utilizamos modelos que no podemos comprender al 100%. Y esto es de cierta manera lo que puede suceder con la inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde el rol de las aseguradoras está en tener bases justamente basadas en evidencia para poder mostrar que dado el mismo set de información, la respuesta siempre va a ser la misma, porque esta es mi evidencia, salvo que la evidencia cambie, y todo esto es trazable y es transparente y se puede mostrar. De hecho, aquí en Europa, que ya se ha avanzado mucho en cuanto a la no discriminación, muchas compañías, a nosotros como reaseguradores, cada tanto nos piden reportes sobre por qué un caso suscrito se ha tenido determinada respuesta. Y nosotros podemos ir atrás y ver en nuestro modelo de evidencia propia, porque, y que usamos estadísticas más tradicionales porque la regulación así lo solicita, porque se ha llegado a una decisión y a la otra. Y esto es consistente y nos permite poder justificarlo. Entonces, lo que yo creo pensando en la regulación actual y cómo se está mostrando la evolución regulatoria futura, es que la inteligencia artificial más bien nos puede ayudar a hacer todo el satélite en cuanto a la toma de decisiones, pero por el momento va a ser difícil convencer que no existe discriminación si utilizamos solo modelos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Flor. Creo que son temas todos que dan para mucho, todo lo que nos han expuesto dan para mucho más. Hay más preguntas, pero desafortunadamente ya no contamos con más tiempo para poderlas llevar a cabo. Pero bueno, seguramente tenemos oportunidades más adelante para seguir discutiendo y seguir avanzando en este camino. Florencia, Rodrigo, no me queda más que agradecerles muchísimo su participación. Mil gracias por estar aquí, por el tiempo, disponibilidad y a toda la audiencia agradecerles y pedirles que se mantengan estos 2 días en estas sesiones. Vas a seguir temas sumamente interesantes y pues bueno, me despido y hasta pronto. Que tengan muy buen día. Gracias a todos. Muchas gracias, buen día.